Bueno, yo particularmente les voy a hablar de seguridad en contenedores. Mi nombre es Edu Spotti, soy arquitecto de soluciones en Amazon Web Services, trabajando principalmente con clientes que tienen bueno, estos desafíos de modernización de aplicaciones y obviamente aspectos de seguridad. Lo que vamos a ver en este módulo es básicamente los desafíos de seguridad que generan estas nuevas tecnologías de delivery de aplicaciones, son los contenedores, el modelo de responsabilidad compartida que tenemos en los distintos servicios para orquestar contenedores que tenemos en AWS, un poco de defensa en profundidad en el contexto de contenedores y buenas prácticas que podemos adoptar en nuestro día a día para mejorar la postura de seguridad en cargas de trabajo contenerizadas. Para dar un poco de contexto sobre los contenedores, ¿qué son? Los contenedores son esta tecnología que nos permite entregar aplicaciones que en conjunto con el motor que nos permite correr estos contenedores, vamos a tener un proceso virtualizado en el cual no solamente tenemos el código de nuestra aplicación, sino todas sus dependencias para poder justamente ejecutarse en runtime, ¿no? Entonces, a diferencia de el modelo tradicional que teníamos, que conocemos de máquinas virtuales, donde un hipervisor que corre por encima de nuestra infraestructura, de nuestro hardware, nos permite tener distintos sistemas operativos alojados con justamente todo su core de sistema operativo, las dependencias de nuestras aplicaciones. En el caso de los contenedores vamos a tener sí un sistema operativo, pero con un motor, un engine de contenedores que nos permite ejecutar justamente estos procesos virtualizados, los cuales están conformados por distintas tecnologías conocidas del kernel de Linux, como cgroups, namespaces, eh, chroot o chroot, que nos permiten de alguna manera virtualizar estos procesos, enjaularlos, aislar los recursos que está utilizando para su ejecución y tenerlos en este proceso. Uno de los desafíos que nos plantea esta nueva tecnología es, bueno, este engine de contenedores, este motor, sí tiene una comunicación con el sistema operativo, con su kernel, a diferencia del hipervisor que directamente nos abstraía de esa comunicación entre los sistemas operativos alojados y el sistema operativo raíz. Más allá de las ventajas y los beneficios, ¿no?, que implica tener el uso de contenedores, la capacidad para escalar, para optimizar la utilización de recursos de hardware, para obviamente tener múltiples versiones de nuestras aplicaciones corriendo en simultáneo, el desarrollo ágil, todo lo que viene acompañando con las metodologías, culturas DevOps, SRE. Bueno, esas son grandes ventajas de los contenedores. En los aspectos de seguridad nos plantean este nuevo desafío para segurizar no solamente lo que ocurre en la capa aplicativa, sino también en la comunicación de este motor de contenedores y su sistema operativo alojado. Entonces, ahí tenemos esa principal diferencia. Ahora bien, un contenedor por sí solo podemos ejecutarlo en una instancia S2 eh, con distintas herramientas. Podemos utilizar Docker, podemos utilizar Containerd, Podman. Pero, ¿qué pasa cuando necesitamos utilizar o escalar esos contenedores? ¿Qué pasa cuando queremos que no queremos tener en realidad un único punto de falla en ese servidor donde estamos ejecutando contenedores? ¿Cómo podemos hacer que automáticamente ese contenedor escale o tenga una réplica inmediata en otro servidor, en otra pata de la infraestructura, para garantizar así la tolerancia a fallos o la alta disponibilidad? Es ahí donde en Amazon Web Services disponibilizamos dos servicios, principalmente de orquestación de contenedores, con distintas modalidades de cómputo, ¿no?, con distintas opciones de cómputo para gestionar la ejecución de esos contenedores específicamente. Uno es Elastic Container Services, es un servicio propio de AWS desarrollado por Amazon Web Services que nos permite desplegar nuestros contenedores. Generalmente hablamos de que Elastic Container Services es Docker friendly o más para aquellos que tenían una ejecución de contenedores standalone o con algún orquestador más nativo como Docker Swarm, en el cual vamos a poder migrar esas contenedores. No iba a hablar de imágenes todavía, pero esas imágenes de contenedores que ponemos a ejecutar, las podemos migrar de una manera mucho más sencilla a ECS, el cual nos permite utilizar como infraestructura subyacente instancias de C2, si uno de los requerimientos fuera administrar los nodos donde vamos a ejecutar los contenedores. Podríamos utilizar Fargate, que es nuestra tecnología de cómputo serverless, donde simplemente vamos a indicar cuál es el contenedor o la imagen de contenedor que queremos correr
y eso nos va a disponibilizar infraestructura sin la necesidad de gestionar o administrar un nodo por detrás. Y también para aquellos casos donde tenemos clientes que tienen la necesidad de ejecutar clusters o orquestador de contenedores de ECS en sus data center, tenemos la posibilidad de utilizar ECS Anywhere, que es una distribución específica que los clientes pueden utilizar en su data center para administrar estas cargas de trabajo de contenedores. ECS en general es amigable, como decíamos, a la adopción de contenedores y agnóstico a cualquier otra plataforma. Por otro lado, tenemos el servicio de Elastic Kubernetes Services, que se basa en Kubernetes. Kubernetes es un orquestador de contenedores open source, desarrollado ya hace algunos años atrás, 2015, 2016, primeras versiones estables, y obviamente nos agrega mucha funcionalidad, muchas capacidades para orquestar estos contenedores, basadas de nuevo en este orquestador open source. Que este orquestador open source está siendo utilizado por muchos de nuestros clientes, es de gran adopción en todo el mercado. Hoy, diríamos, también se toma como un de facto al momento de pensar en un orquestador de contenedores, pero es una realidad que el conocimiento que se requiere, las características de este orquestador, sí tienen un nivel de complejidad un poco más alto, y también la gestión a nivel costos, la gestión operativa, dado que este orquestador requiere de un control plane. Control plane le decimos a una capa de la arquitectura de Kubernetes que gestiona justamente la orquestación de cómo se van a alojar y alocar estos contenedores en las distintas infraestructuras que tengamos. De nuevo, EKS también corre sobre S2, Fargate o EKS Anywhere como distribución para la ejecución en el on-premise. Entonces, EKS, si bien entendemos que está siendo muy adoptado y hoy la charla se va a basar en muchas de las buenas prácticas de seguridad que pueden ejecutar sobre EKS, vamos a hablar también de la seguridad en contenedores en general y se expande a la utilización de ECS, para que lo tengan presente. Como uno de los aspectos fundamentales en el ciclo de vida de nuestros contenedores, vamos a tener la necesidad de gestionar y administrar las imágenes de contenedores. ¿Qué son las imágenes de contenedores? Es un template que utilizamos para la definición de lo que va a contener nuestro contenedor al ejecutarse. Le llamamos contenedor generalmente cuando está en runtime, cuando se está ejecutando. Si no, hasta ese momento es un template, el cual denominamos imagen, y que en una tecnología muy habitual como es Docker, es tangible a partir del Docker file, ese archivo donde metemos todos los statements al momento de generar una imagen de contenedor y nos permite luego hacer el empaquetado y la posterior subida de ese artefacto a una registry. Para eso, Amazon disponibiliza lo que es el servicio de Elastic Container Registry, donde vamos a ver más adelante, no solamente nos permite almacenar y gestionar nuestras imágenes, sino también aplicar algunas buenas prácticas de seguridad que son realmente muy necesarias al momento de mejorar esta postura. Para entender también cómo aplicamos estas buenas prácticas, es necesario entender cómo se traslada el modelo de responsabilidad compartida de seguridad a los servicios de orquestación de contenedores. En el sabor donde indicábamos que la infraestructura es a partir de instancias S2, bueno, ahí, y más cuando son instancias gestionadas por nosotros, por las personas que administran el orquestador, bueno, ahí vamos a tener un modelo de responsabilidad donde las opciones principalmente de configuración, de sistema operativo, de tamaño de la instancia, de las imágenes que vamos a utilizar o inclusive ciertas parametrizaciones del servicio de Elastic Container Services van a quedar del lado de la responsabilidad del cliente. ¿Por qué? Porque los nodos están bajo la gestión del cliente. Todo lo que implica el plano de control, o sea, el orquestador en sí mismo de Elastic Container Services, como el cómputo que se disponibiliza, el almacenamiento, el networking que utiliza, toda esa capa de infraestructura es responsabilidad de AWS. Adicional a eso, también del lado del cliente vamos a tener la configuración de networking y de firewall, ¿no? También para proteger esas cargas de trabajo en todo lo que tiene que ver con el networking, los accesos, las identidades, la microsegmentación, todo lo que hagamos para proteger y aislar esas cargas de trabajo. Eso va a estar del lado del cliente en el sabor de la infraestructura ejecutándose en nodos autogestionados de S2. Ahora bien, si utilizaran Fargate, como decíamos, nuestros servicios serverless de cómputo,
van a poder delegar en la responsabilidad de AWS ya todo lo que tiene que ver con la selección del tamaño de instancias del sistema operativo, dado que para poder brindar este servicio, para poder alojar correctamente los contenedores, obviamente utilizamos AMIs optimizadas para ECS. En el caso de IKS vamos a ver que es similar, pero todo lo que tiene que ver con la configuración del servicio y estas configuraciones del sistema operativo, tamaño de instancia, quedan del lado de la responsabilidad de AWS y el cliente simplemente utiliza todo lo que tiene que ver con el ciclo de vida del contenedor, que va desde el desarrollo de la aplicación, el empaquetado, la gestión de las imágenes y posteriormente sí, todo lo que tiene que ver con identidad y accesos, networking y obviamente toda la data que esa aplicación gestione y transite. En el caso de IKS tenemos un sabor más, ¿no? Porque tenemos todo lo que son los nodos worker o los nodos de trabajo, donde se van a alojar nuestros contenedores en IKS llamados pods, o mejor dicho, los pods contienen múltiples contenedores, ¿no? Los pods son la unidad más atómica ahí de trabajo de Kubernetes. Vamos a tener en el lado de responsabilidad de AWS todo lo que tiene que ver con el plano de control. En este caso, la arquitectura de Kubernetes incluye un etcd, que es una base de datos clave-valor para configuraciones, distintos servicios, un servidor de API para la comunicación con los worker nodes, el gestor de controladores, o sea, el que nos permite realmente gestionar la infraestructura que hay por detrás de Kubernetes, y el scheduler o el programador, que es el servicio que define cómo vamos a alocar los contenedores en los worker nodes. En los que son gestionados por el cliente, como vimos anteriormente, todo lo que es la gestión del sistema operativo, las configuraciones, el agente que se va a comunicar con el control plane, cómo van a escalar esos nodos, las configuraciones de networking, identidad y accesos, toda esa configuración va a quedar del lado del cliente. ¿Por qué? Porque justamente está seleccionando poder gestionar estos worker nodes, a veces a partir de necesidades como el hardening de las imágenes, un kernel tuning u otros casos de uso. También tenemos la opción en IKS de grupos de nodos gestionados. ¿Qué quiere decir? Delegamos una parte de los worker nodes en responsabilidad de AWS. Como, al igual que con ECS, más que nada delegamos la configuración del sistema operativo de los worker nodes, cómo se va a comunicar kubelet, qué AMI vamos a estar utilizando y qué configuración va a tener ese sistema operativo. ¿Con qué fines? Obviamente los de tener un servicio disponible, redundante, ¿no? Que no se vea afectado por los cambios de configuración de los clientes. Y por último, tenemos lo que es IKS con Fargate, donde también, al igual que con ICS, la responsabilidad de AWS se extiende, dado que el poder de cómputo que se va a brindar para la ejecución de esos contenedores va a recaer básicamente en el servicio serverless de Fargate. Entonces, todo lo que tiene que ver con el escalado de los nodos necesarios para la ejecución de estos contenedores, sistema operativo, AMI, la configuración de la gente que se comunica con el control plane, ya directamente está provisto por o el servicio de Fargate en el cómputo, y los clientes van a tener que seguir velando por, obviamente, todo el ciclo de vida de los contenedores, desde su desarrollo, la aplicación, las imágenes, networking y, obviamente, toda la data que también transita en estas cargas de trabajo. Para ver un poco lo que es la defensa en profundidad de contenedores, vemos el modelo caracterizado como cebolla, ¿no? de distintas capas de nuestros contenedores, donde desde la capa más externa hasta la más interna tenemos obviamente los hosts que van a alojar nuestros contenedores, no solo nuestros contenedores, sino también consideremos que este host va a alojar el runtime de contenedores y distintas configuraciones que también vamos a ver hacen a las buenas prácticas en el contexto de contenedores. Acá, a nivel host, siempre estamos hablando de sistema operativo en relación con ya el runtime de contenedores. Después, ya cuando hablamos de contenedores en sí, estamos hablando de una imagen de contenedor que se está ejecutando efectivamente en un engine de contenedores. Y acá entran en juego ya todo lo que tiene que ver con la gestión de las imágenes, la inmutabilidad, los contenedores, si comparten o no volúmenes, un mismo sistema operativo de base, distintos aspectos de ya la capa de runtime de contenedores. Y después un aspecto quizás mucho más conocido que tiene que ver con la gestión de seguridad en la aplicación, en las dependencias
código fuente y configuraciones que se disponibilizan a través de un contenedor, pero no dejan de ser una aplicación. Entonces, en cuanto a dependencias, bueno, si estamos haciendo un correcto escaneo de artefactos, por ejemplo, si es código fuente, escaneos estáticos, detección de vulnerabilidades, entre otros. Si ya estamos hablando de configuración, todo lo que tiene que ver con secrets, contraseñas, leaks, ¿no? En los repositorios de código también, misconfigurations de la aplicación. Y por último, todo lo que tiene que ver con los datos que esa aplicación va a gestionar, datos básicos de la empresa, un fingerprint, datos obviamente de identificación personal o PII. Todas estas capas tienen que tener una práctica asociada de seguridad para obviamente mejorar esa postura. Y ahí vamos a ver algunas de estas prácticas que son básicas y necesarias cuando empezamos a trabajar en el uso de containers en nuestra entrega de aplicaciones. Bueno, para la construcción de imágenes, algunas de las prácticas que vemos en pantalla y que son siempre bien necesarias. Primero, tener la superficie de ataque de una imagen, tratar de minimizarla, ¿no? Y para eso algunas de las buenas prácticas que siempre mencionamos son el uso de multistage. Multistage es una práctica con la cual no solo se reduce el tamaño, el almacenamiento que ocupa una imagen de contenedor, optimizando obviamente la ejecución del mismo, sino también disminuimos la cantidad de componentes que contiene esta imagen. Simplemente teniendo una imagen final que utiliza, también como buena práctica, una imagen base. Las imágenes de contenedores siempre utilizan una imagen base que no contiene más que los archivos necesarios para la ejecución de esta aplicación o de ese sistema operativo. Las que siempre recomendamos utilizar se llaman Scratch, Distroles, que son imágenes de nuevo inmutables, imágenes donde los distintos archivos del sistema operativo de esa imagen de contenedor base no se pueden acceder, están en formato read-only, para que nada pueda modificar o alterar ese core del sistema operativo en la imagen del contenedor. Y luego simplemente, en el ejemplo que vemos en pantalla, podemos subir nuestra aplicación desde el stage anterior, en este caso llamado Builder, y luego ejecutar nuestra aplicación en un estado lo más cercano a la inmutabilidad o lo modificable, lo menos modificable posible. Y además, después en contextos de runtime, algunas de las buenas prácticas que mencionamos también tienen que ver principalmente con, bueno, resguardar que todos los puntos de montaje de la aplicación estén en read-only para que nadie pueda modificarlos, principalmente los que son sensibles, utilizar un user ID específico para que nadie que, en caso de que llegue a ingresar a nuestro contenedor, pueda ejecutar cosas con privilegio, o sea, rootless, ¿no? Que no pueda utilizar el usuario root, entre otras configuraciones también de networking, poder aislar este contenedor a solo comunicarse con los servicios de networking que pueda hacerlo, entre otras prácticas como también obviamente tener un log driver para hacer un log forwarding de lo que está ocurriendo en nuestro container. Otra buena práctica, tenemos, como habíamos dicho, Elastic Container Registry para administrar el ciclo de vida de nuestras imágenes. Ahí hay configuraciones que son esenciales, como puede ser el escaneo de vulnerabilidades en cuanto pusheamos una imagen, subimos una imagen. Eso lo podemos habilitar en cuanto en la etapa de push de la imagen, que esto va a ejecutar un software open source llamado Clear por detrás, que va a analizar y nos va a devolver ahí el estado de las vulnerabilidades de nuestra imagen, pero la otra recomendación es utilizar el Continuous Image Scanning, que va a utilizar Inspector, ¿no? Inspector para escaneo de vulnerabilidades, servicio de AWS, y va a continuamente estar escaneando nuestras imágenes. Un agregado también en aspectos de privacidad e inmutabilidad es, tenemos lo que tiene que ver con el tag immutability como característica, que recomendamos habilitarla, que básicamente lo que mitiga, ¿no? El vector de ataque que mitiga es justamente la inyección de capas en nuestra imagen de contenedores con software malicioso u otras intenciones. ¿Qué pasaba o qué ocurría? Nosotros podíamos definir al momento de subir una imagen un tag para versionarla, para darle una indicación de qué versión estamos utilizando, y mucho malintencionado aplicaba el mismo tag con la misma definición y quizás incorporaba una layer adicional a esa imagen que contenía, obviamente, ese tipo de software. El tag immutability como característica de DCR lo que va a hacer es comparar, obviamente, los
tags que van teniendo la misma definición, que tienen la misma convención de nombres, y van comparando las layers que contienen, las capas que contienen para justamente ver que no haya ningún cambio en el medio. Además, Elastic Container Registry hace ya unos meses tiene lo que es el firmado de imágenes con AWS Signer, servicio para firmado de assets, que básicamente va a verificar que en proceso de construcción, en proceso de build de nuestras imágenes, podamos hacer un firmado de la misma una vez que empaquetamos esa imagen, que la comprobamos, que probamos nuestra aplicación funcionando y que es la que efectivamente vamos a desplegar, ¿no? Para tener ahí integridad en todo el flujo y el ciclo de vida de construcción de imágenes de container. Siempre recomendamos también tener la seguridad de punta a punta, como mostrábamos recién, utilizando un pipeline de CI/CD para la construcción y despliegue de las imágenes en contenedores, donde vamos a incorporar seguramente las prácticas de linting para la construcción de imágenes, el escaneo de secretos, el escaneo de vulnerabilidades, como mencionábamos con Inspector, y ya la construcción y posterior subida con ECR para gestionar las imágenes y también para poder firmarlas y tenerlas seguras dentro de nuestras arquitecturas. En la estrategia de seguridad general de AWS tenemos muchos servicios que se van a integrar en este flujo de identificar, proteger, detectar, para investigar y automatizar la respuesta y recuperación de nuestros posibles riesgos de seguridad. Y acá tenemos algún set de servicios que específicamente van a estar integrados con IKS, Artifact para la gestión de artefactos, IAM, obviamente para todos los aspectos de identidad y accesos, junto a Secret Manager para la gestión de secretos, KMS para, obviamente, mantener y gestionar las llaves de inscripción de nuestros servicios o los servicios que tengamos junto a EKS. AppMesh, que si bien hoy no vamos a hablar tanto de Service Mesh para aspectos de seguridad, pero nos permite implementar justamente un Service Mesh dentro del contexto de EKS. Sí, Security Hub para la centralización de los eventos y los hallazgos. Y WarDuty, que sí, ahora vamos a ver, tiene una participación bastante especial, dado que es el servicio que nos permite detectar tanto en el audit log de IKS como en runtime distintas anomalías, ¿no? Y distintos comportamientos anómalos que puedan llevar a un riesgo de seguridad. CloudWatch y CloudTrail para todo lo que tiene que ver con el monitoreo, tanto en capas aplicativas, que quiere decir gestión de métricas, logs, alarmados y armado de dashboard también, como CloudTrail para monitorear todos los llamados a las APIs de IKS, del servicio de IKS que estamos realizando, y ya quizás más orientado a todo lo que tiene que ver con posibles incidentes en cuanto a datos, ransomware o data leaks, todo lo que tiene que ver con la integración con distintos tipos de almacenamiento para persistir datos en el contexto de IKS, como es EBS, Elastic Block Storage, Elastic File System, resguardando todos estos datos con AWS Backup. Entonces, estos son algunos de los servicios que están nativamente integrados con IKS, con los clusters de Kubernetes en AWS. También, más que interesante, hace ya un tiempo, OWASP Top 10 sacó un Top 10, valga la redundancia, para Kubernetes, así como lo tiene para API Security, como para web, que si bien es obviamente open source, abierto a la comunidad y tiene reglas, ¿no? Que mapean el tipo de riesgo con el tipo de riesgo con la criticidad que tiene, ¿no? Con la criticidad basada en frecuencia y impacto que puede tener. Bueno, podemos mapearlo en el uso también de AWS Config, servicio que nos permite inventariar y detectar cambios en nuestra infraestructura cloud, y que aplica distintos benchmarks, políticas de benchmark. Ahí podemos mapear el OWASP Top 10 de Kubernetes con lo que son las Amazon Web Services Foundational Security Best Practices y SIS Benchmark orientadas a Kubernetes, a containers en general, y Config puede auditar nuestros clusters para detectar justamente estos desvíos. Y hay algunos que pongo de ejemplo, por ejemplo, sobre IKS, detectar cuando tenemos el API endpoint público o cuando tenemos versiones de clusters que ya no están soportadas. También uno de los ejemplos que mapea contra el Supply Chain Vulnerabilities, que es el riesgo número 2 dentro de este top 10, que es cuando en nuestro repositorio privado de imágenes no tenemos un escaneo de imágenes configurado o no tenemos habilitado el tag Immutability, como vimos como buena práctica. Y después ya en etapa también de runtime, por ejemplo, en ECS, vemos que tenemos la detección cuando tenemos secretos que los estamos pasando
como variables de entorno y no como secretos, cuando tenemos contenedores que se están ejecutando con privilegios de root o que no tienen limitado el acceso a el root file system. Entonces, acá podemos apoyarnos en config para también tener una mejor postura de seguridad, dado que nos hace un benchmark de todas estas buenas prácticas definidas en el CIS y en el Foundational Security Best Practices de AWS. Y para ir cerrando una parte, vimos anteriormente en el modelo de cebolla, ¿no?, de seguridad en contenedores, algún set de herramientas que podemos utilizar en las distintas capas. Cuando hablamos de host y contenedor, o sea, estamos hablando de la seguridad en la infraestructura en la que estamos ejecutando nuestro contenedor y el runtime. AWS WarDuty, como decíamos, es un servicio de AWS para la detección de amenazas analizando el audit log de Kubernetes y también en runtime. Pero tenemos algunas opciones open source como Falco, Falco Sidekick también. Y en el caso de la entrega o distribución de infraestructura como código que desplegamos para gestionar nuestros clusters, por ejemplo, Kix, Checkov, son distintos proyectos open source que nos permitirían implementar buenas prácticas de esa implementación, de la implementación de clusters, de manifiestos de Kubernetes, de esa infraestructura como código que vamos a estar desplegando en pos de almacenar nuestros contenedores, de alojar nuestros contenedores. Todo lo que tiene que ver con las capas de dependencia, código fuente y configuración. Ahí nos acompañan, como vimos, Elastic Container Registry junto a Inspector, pero también podríamos utilizar CodeGuru, que es un servicio de AWS que nos permite hacer también ese análisis de código estático, o CodeWhisperer, nuestro Generative AI su gestor de código, digamos, ¿no?, herramienta que podemos incorporar a nuestro IDE de desarrollo y que tiene su valor agregado en que nos puede hacer escaneo de seguridad en nuestro código para detectar ciertos puntos de mejora. Y ahí, obviamente, análogo a todo esto, dejo algunos nombres de proyectos open source que también hacen linting, que también hacen escaneo de vulnerabilidades, que hacen medición de riesgos de los contenedores que estamos desplegando, como también en el caso de datos de usuario, todo lo que tiene que ver con, hablamos de DRP, pero también hablo de lo que tiene que ver con los datos de usuario a nivel multitenant. Si estamos armando un clúster que queremos tener seguridad y aislamiento de los distintos tenants, tanto por producto o por usuario, dependiendo cómo diagramemos ese tenancy. Tenemos Capsule como uno de los proyectos open source también para diagramarlo. Después, si tenemos que migrar clusters, KubeNode Travel, que es el que indicamos como KubeEnt, o Pluto, son herramientas open source también que nos permiten validar que podemos hacer esa migración, que nuestras APIs no están deprecadas, que tenemos que actualizar ciertas versiones de las API, y quizás Velero y Popeye, llamativo el nombre, pero como herramientas también de resguardo de esos datos que tenemos en nuestros clusters, y Popeye específicamente para sanitizar y ver recursos que no estemos utilizando dentro de nuestros clusters. Y por último, todo lo que tiene que ver con el gobierno, ¿no?, de nuestros clústeres de contenedores, más orientado a la implementación o el enforce de políticas. ¿Qué nos van a permitir estas políticas? Básicamente establecer mecanismos de seguridad en cuanto a la comunicación servicio contra servicio, necesidades de encriptación, el uso de certificados necesarios para la comunicación servicio contra servicio, cuándo y quién puede desplegar distintos servicios en distintos namespace. O sea, vamos a poder gestionar un set de políticas en cuanto a cómo queremos que se administren y se desplieguen nuestras aplicaciones en un contexto de contenedores. Ahí, bueno, Kyverno, Open Policy, KubeWarden son algunos de los proyectos open source que trabajan sobre esto. También vale aclarar que uno de las novedades en los últimos meses fue que pueden aplicar Network Policies por defecto en lo que es el CNI VPC de AWS, o sea, el Container Network Interface que provee la comunicación con los servicios de VPC de AWS ya tiene para habilitar las Network Policies, que generalmente nos van a brindar varias opciones para la gestión de la comunicación de servicio contra servicio. Y después algunos benchmarks que no dejamos de recomendar. QScape, QBench son herramientas también, proyectos open source, que nos permiten hacer un benchmark correcto de nuestros clusters, asociados sí a algunos estándares, ¿no? Como decíamos, el NIST, SIS Benchmark, el de AWS. O sea, tenemos ahí algunos benchmarks compatibles con estas herramientas que nos van a dar mejoras o buenas prácticas de seguridad que nos estén faltando a aplicar. Y por último, todo lo que tiene que ver con auditoría de Role Basis Access Control. Hay una herramienta open source que se llama Audit to Airbag,
y como en las últimas versiones de IKS, de Kubernetes en general, pasamos de runtime de Docker Gym a Containerd, también ahí dejo una herramienta para hacer un benchmark de nuestro runtime en Containerd en las versiones más actuales de Kubernetes. Y ya para cerrar, tenemos acá soluciones de terceros que también se integran muy bien y están disponibles dentro del marketplace de AWS, son partners ISV, como es el caso de Aqua, Qualys y Twistlock, que la verdad que pueden llegar a agregar funcionalidad en cuanto a la mejora en aspectos de seguridad en contenedores. Gracias, disculpen, me pasé un poquito, pero gracias ahí por el tiempo. Vamos a seguir con gestión de la seguridad, módulo 6.